Amigos de Últimas Noticias de hoy le traemos varios estímulos económicos en camino. Pagos de estímulo para el mes de noviembre. ¿Cuántos estados estarían enviando cheques en el transcurso de este mes de noviembre para diciembre? Algunos estados han estado brindando ayuda o asistencia en efectivo a millones de residentes para poder aliviar lo que es la inflación actual en los Estados Unidos, y nosotros se los estaremos nombrando. También hablaremos sobre un depósito directo en camino, quienes comenzarán a recibir cheques de hasta $1,000 a partir de hoy. Gracias a 3,000 millones en financiamiento, los hogares estadounidenses en un estado en concreto comenzarán a recibir su depósito directo. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información que es muy importante. Aunque estos pagos no alcanzan lo que serían los cheques de estímulo federales que fueron ofrecidos para el alivio de la pandemia, pueden llegar a ser muy útiles para las familias que intentan llevar comida sobre la mesa. Así que los invitamos a que averigüen si es que su estado está desembolsando estos fondos de estímulos y, de ser así, quiénes estarían calificando para recibirlos y cuándo llegarían a sus cuentas. Para empezar, tenemos al estado de California, que en el acuerdo presupuestario de este estado, un paquete de alivio a la inflación incluye lo que serían reembolsos de impuestos de la clase media del estado. El día 24 de octubre, el gobierno estatal comenzó a enviar lo que serían tarjetas de débito para ya así realizar depósitos directos en sus cuentas bancarias de millones de californianos. Los residentes que califiquen estarían obteniendo un pago único de hasta $1,050. En el sitio web de la Junta de Impuestos de Franquicias de California, los residentes pueden averiguar si califican y cuánto pueden esperar recibir. Luego tenemos el estado de Florida, donde el estado llegó a proporcionar pagos únicos por un total de $450 a más de 59,000 hogares. Los beneficiarios de este programa de asistencia temporal para familias necesitadas fueron elegidos por el Departamento de la Niñez y de la Familia. Estos fondos fueron federales y se utilizaron y se seguirán utilizando para apoyar este tipo de programa estatal, el cual hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Luego tenemos el estado de Georgia, donde el gobernador de Georgia afirmó en el mes de mayo que el Departamento de Recaudaciones del estado otorgaría reembolsos de impuestos especiales y sería por única vez, como resultado de un aumento en los ingresos fiscales del año 2020. Según la obligación tributaria de un individuo, la cantidad máxima recibida sería de $250 por persona independientemente. Por contribuyentes, hasta $375 para jefes de familia y $500 para parejas casadas que presenten sus declaraciones de impuestos en conjunto. Todos los contribuyentes que presentaron sus impuestos del 2021 antes de la fecha 18 de abril del 2022 van a estar recibiendo sus reembolsos de impuestos a partir de este mes y del próximo. Luego tenemos el estado de New Jersey, donde los propietarios de vivienda en New Jersey con un ingreso familiar de hasta $150,000 anuales son elegibles para recibir $1,500, mientras que aquellos con ingresos entre los $150,000 y los $250,000 son elegibles para recibir solo $1,000. Si cumplen con los requisitos, los inquilinos con un ingreso familiar máximo de $150,000 pueden ser elegibles para $450. Para esto debe enviar una solicitud Anchor a la División de Impuestos con el fin de recibir este pago. La fecha límite es el 30 de diciembre del 2022. A partir de esta última parte de la primavera del 2023, los pagos se estarían enviando mediante depósito directo o cheque en papel. Luego tenemos el estado de Nuevo México. Pues en el estado de Nuevo México se comenzó a brindar lo que sería la asistencia financiera a las personas desde el mes de julio. Con un ingreso bruto ajustado de hasta $150,000 anuales, las parejas casadas, cabezas de familia y cónyuges sobrevivientes ganaban $500. Los contribuyentes solteros con un ingreso bruto ajustado de hasta $75,000 anuales llegaron a recibir hasta $250.
mucha gente aún no ha recibido este estímulo económico. Es por ello que hasta el día de hoy aún así se sigue enviando, según los últimos registros de sus declaraciones de impuestos. Luego tenemos al estado de Nueva York, donde se otorgaron reembolsos de impuestos estatales a la propiedad. Estos llegaron a ser de hasta $1,050 a los propietarios de vivienda. Se esperaba que los cheques llegaran para el mes de junio, julio y posterior. Para poder calificar debería ganar menos o igual a los 250,000 anuales en el año 2020. Y para poder ser elegible a este beneficio de grabación fiscal escolar, que estaría cubriendo lo que sería la diferencia entre su pago de impuestos escolares y ese mismo beneficio. Mucha gente igual no recibió este cheque y para ello puede consultar dentro del sitio web del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York para ver si es que califica y poder obtener estos detalles del proceso. El link se lo dejaremos en la descripción. Y por último tenemos al estado de Pensilvania, donde ciertos propietarios e inquilinos de bajos ingresos en Pensilvania son elegibles para reembolsos de impuestos por única vez. El valor de referencia del reembolso es de $650, pero los propietarios elegibles pueden aumentarlo hasta $975. Los residentes que cumplan con ciertos estándares de ingresos y tengan 65 años o más, las viudas y los viudos que tengan 50 años o más y los adultos discapacitados que tengan a partir de 18 años son elegibles para este programa de reembolso. Para esto debe presentar su solicitud en línea o debe visitar el sitio web del Departamento de Ingresos de Pensilvania. El plazo de solicitud cierra en la fecha 31 de diciembre de este año, 2022. Y ahora hablaremos sobre los depósitos directos que están ya mismo en camino, quienes comenzarán a recibir cheques de hasta $1,000 a partir de hoy. Gracias a $3,000 millones que son en financiamiento, los hogares estadounidenses comenzarán a recibir miles de dólares en pagos directos. Esto será accesible en el estado de Massachusetts. Es resultado de lo que sería el capítulo 62F, una ley aprobada en el año 1986, la cual establece un tope de ingresos para los impuestos del estado. O sea que estamos hablando de lo que sería un superávit. La auditoría estatal Susan Boone descubrió que los ingresos fiscales netos de Massachusetts estaban excediendo lo permitido por la ley después de revisarlos. Los ingresos fiscales netos de Massachusetts para el año fiscal que terminó en la fecha 30 de junio de este 2022 fueron cerca de los $42,000 millones. Como resultado, el superávit de lo que serían 2.900 millones serán devueltos a los contribuyentes, solo una vez que se haya aplicado lo que sería el estatuto. ¿Quiénes son elegibles para recibir este dinero? Bueno, los reembolsos están disponibles para cualquier persona que haya pagado sus impuestos sobre la renta personal en Massachusetts durante el año fiscal 2021. Debe presentar una declaración de impuestos de ese año para así poder obtener una parte de esos fondos. El plazo de presentación inicial se ha llegado a fijar para el 17 de lo que sería el mes de diciembre. Pero según Boston, citando a un representante de la Oficina Ejecutiva de Administración y Finanzas del Estado, esto se ha llegado a extender hasta el mes de enero. Su obligación única de impuestos sobre la renta personal para el año fiscal 2021 estaría determinando cuánto dinero recibirá de vuelta. Después de aplicar cualquier crédito antes de la retención y los impuestos estimados, esta es la cantidad total que debería pagarle Massachusetts a usted. Los contribuyentes generalmente recibirán un reembolso equivalente al 14% de su obligación de impuestos sobre la renta personal para el 2021. Por lo tanto, como ejemplo, un contribuyente que haya pagado $10,000 en impuestos sobre la renta el año pasado puede anticipar ya poder recibir un reembolso de $1,400. Cada reembolso va a estar sujeto a ciertas compensaciones, como ser impuestos no pagados, obligaciones de manutención infantil u otras deudas con el mismo estado.